¿Te sientes abrumado por la cantidad de información en clases y lecturas? ¿Pasas horas estudiando sin ver los resultados que esperas? ¿Sueñas con publicar tus investigaciones y destacar en tu campo? La clave para desbloquear tu máximo potencial académico y profesional podría estar en algo tan fundamental como la forma en que tomas apuntes. Hola a todos y bienvenidos. Sé exactamente por lo que están pasando. Como estudiantes, investigadores y académicos, nos enfrentamos constantemente al desafío de procesar y recordar enormes cantidades de información. Clases magistrales densas, montañas de lecturas, ideas complejas. Si tus apuntes son un caos ilegible o si simplemente copias palabra por palabra sin procesar la información, estás perdiendo una oportunidad crucial para aprender de manera efectiva. Y lo entiendo perfectamente, todos hemos estado ahí. La presión por titularse, publicar en revistas científicas, conseguir ese puesto de ensueño. Todo se siente más difícil si no tenemos las herramientas adecuadas para gestionar el aprendizaje. Pero tengo buenas noticias, no tiene que ser así. La toma de apuntes efectiva no es solo escribir palabras al azar, es una habilidad poderosa que, una vez dominada, transformará tu forma de estudiar, investigar y aprender para siempre. En este video vamos a explorar métodos prácticos y probados de toma de apuntes que te ayudarán a comprender la información en el momento, repasar de manera rápida y eficiente para exámenes y presentaciones, recordar la información a largo plazo para tus investigaciones y publicaciones y liberar tiempo para lo que realmente importa, profundizar en tu conocimiento y avanzar en tu carrera. Empecemos a construir una base sólida para tus apuntes con uno de los métodos más populares y ahora entenderás por qué. Efectivos. El método Cornell no es solo un formato, es una estrategia completa para aprender de forma activa. Imagina tu hoja de apuntes como un motor de aprendizaje, dividido en 3 secciones clave que trabajan juntas. Columna de notas. A la derecha, la más grande. Tu zona de captura activa de la información. Esta es tu área principal durante la clase o lectura. Aquí no se trata de transcribir palabra por palabra. Eso es un error común. Se trata de escuchar y leer de forma activa, identificando las ideas más importantes. Piensa en ti mismo como un detector de ideas claves. ¿Cómo identificar esas ideas claves? Presta atención a las señales del profesor o autor, énfasis en la voz, repeticiones, ejemplos, enumeraciones, títulos, subtítulos, palabras claves destacadas. Usa frases cortas, tus propias palabras, para procesar la información desde el inicio. Abreviaturas, símbolos, diagramas sencillos. Sé selectivo y concéntrate en la esencia de la información. Columna de preguntas, a la izquierda. Tu zona de reflexión y repaso inteligente. Esta columna entra en juego después de la clase o lectura, en la fase de repaso. Aquí te conviertes en un detective de tu propio aprendizaje. Revisa tus notas de la columna derecha y pregúntate: ¿cuáles son las preguntas claves que responden a estas notas? ¿Cuáles son los conceptos fundamentales que debo comprender? ¿Cómo puedo conectar esta información con lo que ya sé? Formula preguntas abiertas que te hagan pensar, no solo preguntas de respuestas sí o no. Usa palabras clave que te recuerden los temas principales. Piensa en posibles preguntas de examen o en puntos que te gustaría discutir con otros. Esta columna transforma tus notas en una guía de estudio interactiva. Sección de resumen, en la parte inferior. Tu zona de consolidación y memoria a largo plazo. Finalmente, llegamos a la sección de resumen. Este es el último paso clave para fijar la información en tu memoria. Después de completar las columnas de notas y preguntas, cierra tus apuntes y trata de recordar los puntos principales sin mirarlos. Luego, escribe un breve resumen con tus propias palabras de los conceptos más importantes de toda la página. No copies frases de tus notas. Parafrasea, simplifica, conecta ideas. Tenemos videos en nuestro canal donde enseñamos cada una de estas técnicas. Piensa en el resumen como la versión en titulares de tus apuntes. Este proceso te obliga a reprocesar la información por última vez, identificar lo esencial y consolidarlo en tu memoria a largo plazo. Es como darle un último repaso a tu cerebro para que no se le escape nada importante. El método Cornell no es solo un formato, es un proceso activo de aprendizaje. Te obliga a escuchar y leer de forma selectiva, procesar la información en el momento, repasar de forma inteligente y consolidar el conocimiento para el largo plazo. La columna de preguntas te guía en el estudio. El resumen te da una visión general rápida.
y todo el proceso te ayuda a aprender de forma más profunda y eficiente. Vamos a ver algunos ejemplos concretos de la aplicación del método Cornell. Por ejemplo, en biología. Pensemos que estamos en una clase de biología sobre fotosíntesis, tomando notas en la columna derecha. Fotosíntesis, proceso, plantas, usan luz, energía química, glucosa, clorofila, pigmento verde, absorbe la luz, dos fases, fase luminosa, luz, ATP, etc. Aquí vemos en pantalla las notas tomadas. Columna de las preguntas, en la izquierda. Después de la clase es que hacemos esta columna. Revisamos nuestras notas y escribimos las preguntas. ¿Qué es fotosíntesis? ¿Cuál es el rol de la clorofila? ¿Cuáles son las dos fases? ¿Qué ocurre en cada fase? Y así sucesivamente. Por último, hacemos la sección resumen en la parte inferior. Fotosíntesis. Plantas convierten luz en energía química, que es glucosa, usando clorofila. Dos fases, la luminosa y la oscura. Como pueden ver, aquí hemos aplicado el método Cornell para una clase de biología. Vamos a ver otro ejemplo con un artículo científico. Hacemos una lectura sobre metodología de la investigación y en la columna derecha de nuestros apuntes, después de leer un artículo científico sobre metodología de la investigación, tomamos las notas. Impacto redes sociales en aprendizaje. Metodología, estudio cuantitativo. Encuesta a 500 estudiantes universitarios. Resultado, uso moderado. Y así sucesivamente vemos nuestras notas en la parte derecha, como se ve en pantalla. Luego escribimos la columna de la izquierda, las preguntas. ¿Cuál es el objetivo del estudio? ¿Qué tipo de metodología utilizaron? ¿Cuáles fueron los resultados principales? ¿Qué limitaciones reconocieron los autores? ¿Qué sugieren para futuras investigaciones? Debajo vamos a escribir la sección resumen. Estudio cuantitativo. Encuesta a 500 estudiantes sobre impacto del RRSS en aprendizaje. Resultado, uso moderado. Rendimiento, uso excesivo. Menos rendimiento. Limitaciones, correlación, muestra. Futuro, causalidad, muestra diversa. Este resumen es enfocado en los puntos claves del artículo, usando palabras propias y condensando la información. Si eres una persona más visual o quieres añadir un toque creativo a tus apuntes, te encantarán los apuntes visuales, también conocidos como sketchnote. En lugar de solo texto, usa dibujos, iconos, flechas, conectores, diferentes tipos de letras, colores. El objetivo es presentar la información de forma visual, atractiva y fácil de recordar. Los apuntes visuales son fantásticos para mejorar la memoria, especialmente para personas con aprendizaje visual. También hacen que el proceso de tomar apuntes sea más entretenido y menos monótono. Y no necesitas ser un artista profesional, simplemente usa dibujos sencillos y símbolos. Para aquellos que prefieren la simplicidad y la estructura, el método lineal o de esquema es una excelente opción. Es el método más tradicional y se basa en organizar la información de forma jerárquica. Utilizas títulos y subtítulos para las ideas principales y luego viñetas o números para los detalles y subpuntos. Es como crear un índice de tu clase o lectura. El método lineal es rápido de aplicar y te da una visión general clara de la estructura del tema. Es ideal para clases donde el profesor sigue una estructura lógica o para lecturas con una organización clara. Y para llevar la eficiencia al siguiente nivel, considera usar herramientas digitales para tomar apuntes. Aplicaciones como Evernote, OneNote, Google Docs o incluso herramientas especializadas como Notion te ofrecen ventajas increíbles. Puedes organizar tus apuntes por materias, buscar información rápidamente, añadir imágenes y enlaces o incluso colaborar con compañeros en tiempo real. Además, olvídate de perder hojas de papel. Independientemente del método que elijas, hay algunos consejos clave que te ayudarán a tomar apuntes aún más efectivos. Prepárate antes de clase o lectura. Revisa el tema previamente. Así sabrás qué esperar y podrás enfocarte en los puntos clave. Escucha activamente y sé selectivo. No intentes escribir cada palabra. Céntrate en las ideas principales, ejemplos, definiciones claves. Usa abreviaturas y símbolos. Ahorra tiempo y espacio usando abreviaturas comunes y crea tus propios símbolos para conceptos recurrentes. Revisa tus apuntes regularmente. Repásalos poco después de la clase o lectura. Y de nuevo, antes de estudiar o repasar para el examen. La repetición es clave para la memoria.
Experimenta y adapta los métodos a tu estilo. No hay un método perfecto para todos. Prueba diferentes métodos y encuentra los que mejor se adapten a tu estilo de aprendizaje y a cada materia. Sé que quizás todavía tengas algunas preguntas. Aquí te dejo algunas preguntas frecuentes que suelen surgir sobre los temas de apuntes. Primera pregunta: ¿qué método es mejor para mí? Depende de tu estilo de aprendizaje y la materia. Experimenta y encuentra tu combinación ideal. Segunda pregunta: ¿cuánto tiempo debo dedicar a tomar apuntes? La clave es la eficiencia, no la cantidad. Céntrate en capturar la información clave de forma organizada y comprensible para ti. Pregunta 3. ¿Qué pasa si me pierdo algo mientras tomo apuntes? No te preocupes, nadie es perfecto. Deja un espacio en blanco y pregúntale al profesor o a un compañero después, o consulta tus materiales de lectura. La última pregunta: ¿los apuntes digitales son mejor que los de papel? Ambos tienen ventaja. Elige el formato que te resulte más cómodo y eficiente. Lo importante es tomar apuntes. Ahora tienes en tus manos las herramientas para transformar tu forma de aprender y alcanzar tus metas académicas y profesionales. La toma de apuntes efectiva es una inversión en tu futuro. Te reto a probar al menos uno de estos métodos en tu próxima clase o sesión de estudios. Observa la diferencia en tu comprensión y retención. Déjame un comentario abajo y cuéntame cuál método vas a probar primero y cómo te funciona. Me encantaría saber de tu experiencia. Recuerda, desbloquear tu éxito académico está a tu alcance. Con métodos de toma de apuntes efectivos podrás gestionar la información con confianza, repasar de manera eficiente y alcanzar tus sueños de titulación, publicación y una carrera brillante. Empieza hoy mismo a tomar apuntes de forma inteligente y observa cómo tu camino hacia el éxito se vuelve más claro y directo. Y si quieres llevar tu aprendizaje al siguiente nivel, te invito a unirte a mi comunidad de miembros del canal. Allí podrás acceder a contenido exclusivo como cursos completos y chat en vivo, donde podrás hacerme todas tus preguntas. Es una gran oportunidad para conectar contigo y con otros miembros de la comunidad.